Buenos días. Estas semanas no sé si visteis esta noticia de un pan, el pan más caro del mundo, lleva oro, plata y cuesta 10.750 euros una hogaza de pan. Incluye productos andaluces, agua del sitio en cuestión, quinoa, no sé si es por eso que es caro, y trufa de importación. 10.750 euros. La verdad es que cuesta trabajo imaginar que algo tan esencial, tan de primera necesidad como es el pan, se pueda convertir en un artículo ya no de lujo, sino de excentricidad, de despilfarro. Y cuenta el panadero que sí que tiene clientes, pocos, pero que alrededor de 100 al año vende. Por cierto, también vende pan normal, del que compra todos los días, compramos todos los días las personas, ¿no? Pero fijaros qué cosa más, no sé, yo creo que te tienes que atragantar, ¿no? Si te estás comiendo un pan que sabes que cuesta más de lo que gana mucha gente en su mes, en el año. El Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó y que estamos meditando en estas semanas, nos habla también del pan, de un pan que es todavía más valioso, porque proviene de Dios mismo y es la provisión de Dios para los suyos. Y sabéis, el Padre Nuestro tiene una frase que creo que es de las más difíciles de pronunciar. Estamos acostumbrados a pedir, de hecho en las oraciones casi nos sale solo, ¿verdad? Señor, te doy gracias por, y enseguida, y te pido, y te pido, y te pido. Lo de pedir nos sale casi natural, ¿no? Y aún así creo que el repetir conscientemente esta frase es mucho más difícil de lo que parece. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fijaros, aparentemente es muy sencilla. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero si esa frase somos capaces de valorarla en lo que implica, puede cambiar nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de vivir cada día de nuestra vida. No es la primera vez que en el contexto del pueblo de Dios, y aquí el Señor le está enseñando a sus discípulos cómo deben orar, cómo acercarse, cómo relacionarse con Dios. No es la primera vez que en la historia del pueblo de Israel hay una petición de pan. De hecho, casi en los primeros momentos de la vida de Israel, en Éxodo capítulo 16, en cuanto Dios los libera de Egipto, ¿recordáis qué es de lo primero que le piden a Dios? Pan. Éxodo 16. Eso sí, no se lo pidieron con la buena actitud con la que el Señor nos dice aquí que lo pidamos. Los hijos de Israel decían, ojalá, Éxodo 16, 3, hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El Señor dijo a Moisés, mira, yo os haré llover pan del cielo. Y luego ahí tenemos todo ese relato del maná, ¿verdad? El Señor llevó a su pueblo al desierto por muchos motivos. Y es una de esas historias fascinantes ver cómo Dios obra en la historia del pueblo de Israel. Pero una de las razones por las cuales Dios llevó al pueblo de Israel era para probar cómo era su fe y su dependencia de Dios. Israel era esclavo en Egipto, pero no era solamente esclavo de un sistema político opresor. Se habían convertido en esclavos de la abundancia. Se habían acostumbrado a vivir bien a pesar de estar siendo esclavos. Y echaban de menos, añoraban todas esas abundancias de provisiones que podían tener en Egipto. Pasar por el desierto obligó a Israel a darse cuenta de cuáles eran sus verdaderas necesidades. Incluso Jesús pasó un tiempo por el desierto para depender única y exclusivamente como hombre que era de su Padre. Pero ¿cuántas veces nosotros solo empezamos a valorar las cosas cuando atravesamos el desierto? ¿Cuándo en las últimas épocas se ha valorado tanto la salud como ahora? ¿O el poder abrazarnos, o el poder vernos, el poder quedar con los amigos? Como en este último tiempo ha hecho falta una carencia, a veces para darnos cuenta, para valorar lo que de verdad era importante. Y esta oración que el Señor nos invita a hacer nos lleva a tener confianza aún en medio de una sociedad consumista.
Claro, cuando el Señor le dice esto a sus discípulos, era una forma de vida muy distinta a como podemos vivir hoy. Y el jornal no era una palabra metafórica para referirse al sueldo del mes. No, el jornal era, como su nombre indica, lo que recibías cada día. Y eran economías, salvo unos pocos privilegiados, eran economías de subsistencia, donde la gente tenía sus dificultades para salir adelante y donde la situación siempre estaba llena de inseguridad, de cómo podía venir una mala cosecha, o las distintas circunstancias políticas, o tantas cosas que podían afectar a la supervivencia de la inmensa mayoría de la población. Pero claro, ¿cómo pedir pan con la nevera llena? ¿Cómo pedir pan con esa sensación de dependencia cuando vivimos en una sociedad rica? Seguramente la mayoría de nosotros no nos consideraremos ricos, pero vivimos en una sociedad rica y una sociedad de opulencia. ¿Cómo confiar en Dios con la nevera llena? Pero también, ¿cómo esperar en Dios cuando está vacía? ¿Cómo mantener esa confianza en Dios cuando aparentemente no tienes nada? Estamos en una sociedad del bienestar donde estamos acostumbrados a que haya alguien que nos garantice tener todos los derechos. Donde además la privación para la mayoría de las generaciones, y gracias a Dios por ello, gracias porque pensar en las privaciones es algo de la generación de posguerra o circunstancias que siguen siendo reales en nuestra sociedad, de dificultades. Pero como sociedad, somos una sociedad que no sabe lo que es la verdadera carencia. Una sociedad que estamos acostumbrados a que haya algo o alguien que provea, que se preocupe, que nos asegure la educación, la sanidad, ciertos mínimos. Es más, la lógica económica del mundo en el que vivimos nos lleva a ser conscientes de que tenemos que ganarnos la vida y que lo que tenemos, pues muchas veces es por nuestro propio esfuerzo, para llevarse un dinero a casa. ¿Cuántas horas hay que pasar sentado en el taxi, verdad? ¿Cuántas horas hay que pasar de pie, lavando cabezas? ¿O cuántas horas hay que estar en la caja, atendiendo a los clientes? O poned el ejemplo que queráis de cómo hay que ganarse la vida, hay que trabajar para conseguir llevarte a casa lo que tú y tu familia necesitan. Por lo tanto, es muy fácil pensar que, bueno, si tengo lo que tengo, a ver, que nadie me ha dado nada. Si tengo lo que tengo es porque me esfuerzo, porque trabajo, porque busco, porque me busco la vida. Y de esa manera podemos llenar nuestra nevera, pero cerrar también nuestro corazón a la realidad. Pensamos que es una recompensa merecida de nuestro trabajo. Así que, ¿por qué pedirle a Dios lo que yo me gano por mi propio esfuerzo? Y sin embargo, el Señor en esta oración tan comprometedora nos recuerda que pedir es un reconocimiento imprescindible, porque no tenemos nada que no provenga de parte de Dios. Porque el Señor es la fuente de todo. Porque necesitamos ser conscientes de nuestra fragilidad y nuestra debilidad y cómo con un chasquido, en un instante, podemos perderlo todo. Ningún trabajo es seguro, ni un funcionario, ni un rico hacendado. Recordad aquel que estaba tan satisfecho de lo que había logrado, que estaba ya haciendo planes de futuro, inversión y graneros y lo esto y lo otro, y que le dije Jesús, ¡ay, necio! Que solo te preocupas de esto que vas a conseguir, pero no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Pedir es un reconocimiento imprescindible para evitar la jactancia de pensar que yo lo he conseguido, yo me lo merezco. Yo soy el que me gano y me busco la vida. Y acostumbrarnos a pedir el pan nuestro de cada día nos obliga a tener un estilo de vida diferente y nos obliga a no caer en el becerro de oro del materialismo de la sociedad que nos rodea. Porque creo que esta oración nos ayuda a corregir nuestra visión desenfocada de lo que es la relación con lo material, con el dinero, con la riqueza. Es fácil que caigamos deslumbrados por la riqueza, incluso que le demos aura de espiritualidad y bendición especial de Dios a la riqueza. Pero también podemos caer en considerar como que es una mejor espiritualidad la de la pobreza. Y ante eso, la Escritura tiene respuesta también. Y hay un proverbio, en Proverbios, el capítulo 30, acompañadme por favor,
si tenéis la Biblia a mano. Proverbios, capítulo 30, nos advierte y nos da un consejo que era actual hace 2500 años y lo es en el siglo XXI. 2 cosas te he pedido, Proverbios 37. No me las niegues antes que muera. Vanidad y mentira aparte de mí. Y no me des pobreza ni riquezas. No me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Hay 2 extremos igualmente nocivos para la fe, para nuestra fe. Por un lado, la abundancia. La abundancia nos puede llevar a la indiferencia y puede apagar nuestra fe. Puede provocar en nosotros la autosuficiencia de pensar que, bueno, ya lo tengo todo y qué fácil es olvidarse de Dios cuando todo va bien, cuando no tienes problemas, cuando la vida te sonríe, cuando los negocios funcionan. Qué fácil es acostumbrarse a eso y dejar de mirar a Dios. Qué peligrosa es esa teología de la prosperidad que piensa que la riqueza es un signo especial de consagración a Dios. Cuanto más rico, más responsable eres de hacer uso de tus bienes delante del Señor. Mayor riqueza, mayor responsabilidad. Qué fácil es caer en la idolatría materialista de estar llenos y rodeados de cosas, como si eso es lo que nos diese la felicidad. Por eso el Señor dijo, qué difícil lo tienen los ricos, como nuestra sociedad, para creer, porque ya están satisfechos con lo que tienen y pueden olvidarse de Dios. Pero si la abundancia nos puede llevar a la indiferencia, la estrechez nos puede lanzar en brazos de la amargura, de estar comparando, de estar blasfemando, dice aquí el proverbio, es decir, levantando nuestra voz contra Dios, que fíjate lo que tiene Él y lo que me falta a mí. Y qué fácil es también que cuando estás en la escasez, en la estrechez, no te acerques más a Dios, sino que te alejes. Y además justifiques tu comportamiento. Es el síndrome de Robin Hood, ¿verdad? Lo conocemos. Es legítimo la idea de robar a los ricos para beneficiar a los pobres. ¿Y cuántas excusas se pueden encontrar ahí para distintas actividades económicas, piraterías varias, que justificamos? Porque, bueno, al fin y al cabo son empresas, o es el Estado, o... ¿Os dais cuenta que eso es mucho más cercano de lo que podemos imaginar? La pobreza no acerca necesariamente a Dios. Lo que acerca a Dios es tener un corazón que es consciente de su necesidad de Él. Pero en el proverbio nos invita a una moderación prudente. La oración que nos propone el Señor en el Padre Nuestro nos obliga a no estar deseando una prosperidad ni estar tampoco mitificando la pobreza. Es esa moderación prudente. No me des riqueza ni pobreza. ¿Os imagináis a la sociedad actual diciendo, no, Señor, no, rico no me hagas? Pero si es lo que la mayoría de la gente está deseando. Que le toque la lotería e incluso, si es posible, no pagar los impuestos de la lotería. Lo habéis visto, ¿no? Estas últimas semanas, como hay un anuncio con algo para no tener que pagar ni siquiera los impuestos de si te toca la lotería. ¿Que no me hagas rico? Pues oye, pues si puedo. Pero fijaros lo que dice, ni riqueza ni pobreza. Y es curioso que este texto es un precedente inmediato del Padre Nuestro, porque es lo que está pidiendo. Incluso la Nueva Versión Internacional lo traduce así, el pan de cada día, dame el pan de cada día. Y eso es lo que retoma Jesús, que pidamos el pan de cada día. Y esa es la ética bíblica, el que busquemos que Dios nos dé, no una inmensa prosperidad, sino aprendamos a contentarnos con lo suficiente para nuestra vida. Y hay una manera en la que de forma muy habitual los cristianos han expresado esa dependencia de Dios, o lo hemos expresado en nuestra vida cotidiana. Dar gracias por los alimentos. Dar gracias no es una tradición piadosa, no es una costumbre evangélica. Dar gracias es la respuesta y es también la educación del corazón, de darnos cuenta de que lo que está en nuestra mesa no es algo que simplemente es consecuencia de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, sino que es agradecer a Dios por su provisión de cada día. No sé si todos tenemos esa costumbre. Si no la tienes, piensa que las costumbres crean una forma de carácter. Y es importante que tengamos costumbres piadosas, costumbres que nos acercan a Dios. Y si en tu casa no has aprendido a dar gracias por todo lo que tienes,
Qué sencillo es educar a nuestros hijos en darse cuenta de que todo lo que tenemos viene de Dios. Sí, lo compras en el supermercado y es gracias al trabajo de papá o de mamá, claro que sí, pero todo proviene de Dios. Por eso, la oración del Padre Nuestro, fijaros que es una oración del día a día. No es el pan nuestro, asegúranoslo durante este año. Que pues no estaría mal, ¿no? Yo lo pido y ya este año está asegurado. No, el pan nuestro de cada día, hoy. Es una oración para hoy. Es una oración para cada día, porque siempre es hoy. Porque siempre tenemos la amenaza de olvidarnos de depender de Dios. Vayan las cosas bien o vayan mal. Y eso también lo compartió el apóstol Pablo con Timoteo. 1 Timoteo 6 dice: gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pablo es de otra época, un poco teniendo sustento y abrigo, contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Fijaros qué retrato del corazón humano del siglo I y del siglo XXI. Ese deseo de enriquecerse que acaba alejándote de Dios, porque pones tu mira en otras cosas. Te llenas con aquello que nunca te va a saciar. El materialismo arruina la fe y el éxito en la vida puede llevarnos al fracaso en lo que realmente es valioso. El Padre Nuestro es la oración del contentamiento. Es la oración de reenfocar nuestra mirada para darnos cuenta de que lo que necesitamos en la vida no son más cosas. Y como digo, gracias a Dios si nos permite tenerlas, si nos permite estar en una sociedad donde los bienes terrenales, los bienes materiales son bien administrados. Y claro que es legítimo si el Señor nos provee de más de lo que necesitamos. Pero eso no tiene que ser el objetivo central de nuestras vidas. Si es concedido por Dios, bienvenido sea y usémoslo para su gloria. Y si Dios no nos lo da, aprendamos a depender de Él y seguir buscando sustento y abrigo. Una vida sencilla, una vida que somete lo material a los valores del reino, donde lo más importante no es ganar lo que la sociedad ofrece, sino lo que Dios me invita. Y de alguna manera, la oración del Padre Nuestro y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es un antídoto cotidiano contra la publicidad que nos bombardea y nos acosa, recordándonos que lo importante es lo material, tener, y cuanto más mejor. Vivimos en una sociedad tremendamente materialista que acosa y cambia nuestra manera de pensar. El Señor nos deja esa sencilla frase para que Él cambie nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Empezábamos viendo un pan absurdo, un pan carísimo, un pan que no tiene mucho sentido. Pero creo que el pan al que nos invita aquí el Señor es un pan mucho más caro, no por su precio, sino por su aprecio, por valorarlo como la provisión de Dios para nuestra vida cotidiana. Y orar esta oración, no podemos hacerlo de cualquier manera, rápida, superficial. El Señor nos invita a examinarnos a nosotros mismos. ¿Dónde están nuestros valores? ¿Dónde está mi seguridad? ¿En mi nómina? ¿En mi salud? ¿En mis habilidades? ¿O está en saber que dependo de Dios y le doy gracias cada mañana, cada vez que puedo hacer una compra, cada vez que abro la nevera, ser conscientes de que todo lo que tengo viene de Él y me invita también a saber compartirlo con los demás? ¿Realmente dependo de Dios? ¿Realmente modero mi consumo? ¿Ajusto mis metas y esfuerzo a los valores del reino? Que repitamos sinceramente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.